Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Abrimos aquí la mesa del Hoy por Hoy de verano. Hola a todos los presentes. Muy buenas. A todos y todas las presentes. ¿Qué me queréis contar hoy? Venga, yo primero, me lo pido. Venga, lánzate. Pues mira, No seas resulta tímido. que ayer domingo me vi la película El maestro que prometió ver el mar. Sí. La película basada en la historia de Antoni Benalles, Sí. un profesor catalán nacido en 1903, que resulta que revolucionó la manera de enseñar y que quiso que un pequeño grupo de alumnos de un pueblo de Burgos pudiera precisamente ver el mar. Por desgracia, fue fusilado en 1936 y este año se cumple el 90 aniversario de su fusilamiento, precisamente. Claro, 90 años. Y pues me gustaría buscar a alguien que nos hablara más de él y de su obra, que la tiene. ¿Y cómo hablamos de eso? Pues yo creo que algún compañero o compañera de aquí de la redacción tiene que saber muchísimo sobre este hombre. ¿Seguro? Vamos, te lo aseguro. Bueno, no sé, pues sal a buscar. Venga, me voy. Sal a Venga. buscar. No, claro, pasillos. es a mí al que me mandáis siempre por ahí Sal. fuera, ¿no? Venga, me voy, Sal venga. y di, ¿quién sabe aquí de la historia de Antoni Benalles? A ver si encuentras a alguien. Venga, adiós. Miriam. También queríamos hablar también con Galicia porque acabamos de saber que la Ribeira Sacra gallega Sí. se ha quedado sin entrar en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. no, ¿qué me dices? Entonces, Qué pena. bueno, queremos saber un poquito más sobre esto. Vale. Y Pues ¿qué llama te a parece? Galicia. Sí, me Llamo, parece bien. Te lo llamo a compro, Galicia. porque había además Llama a mucha, Galicia. Ahora mucha mismo. expectativa. Porque, o sea, lo diga la UNESCO no, Ya. la Ribeira Sacra es Es increíble. una maravilla. Es increíble. Es una maravilla. Venga, comprado. Pues ahora nos lo cuentan. Hala, más Cositas. mercaderes. Mira, a mí me gustaría que hablásemos del fenómeno, de las consecuencias que para muchas librerías de viejo está teniendo que empresas vinculadas con la inteligencia artificial compren miles de libros físicos de segunda mano ¿Qué para dices? digitalizarlos, entrenar a sus algoritmos y luego destruir estos libros. Ajá. Claro, hay quien empieza a hablar de expolio literario, se están planteando diversas medidas. Marçal Font, que es propietario de Fénix, es una de estas librerías, está en Badalona y le podríamos llamar. ¿Te parece que le llamemos y le preguntemos por este tema? Sospecho que ya la ha llamado. Pero vamos, es que lo tengo al teléfono. Que ya está el teléfono. Está al teléfono. Marsal, buen día. Buen día. Buenos días. Oye, ¿tú has recibido de estos pedidos? Sí, muchos. ¿Muchos? Sí, bastante, sí. Bueno, pues No seguro- soy de los que más, pero bastante, sí. Vale, y entonces, a ver, ¿cómo se comportan este tipo de pedidos? Entiendo que, seguro que recuerdas el primero incluso que te llegó. Son un número más o menos elevado de libros, ¿no? Sí, recuerdo especialmente el segundo, pero el Sí. primero lo ves como una curiosidad y no te acuerdas más, como tantas otras que nos pasan. Pero la segunda vez que te pasa ya te recuerdas del primero, ¿no? Otra vez, pues un poco eso. Y sí, son claramente patrón de bots, de máquinas, de robots informáticos que están comprando. En una hora te hacen tropecientos pedidos, súper nada humanos, nada coherentes con los gastos de envío, libros muy raros, cosas así. Claro. Bastante baratos, todo hay que decirlo. Que nadie piense que estamos haciendo el agosto tampoco. O sea, no hay un patrón, digamos, que tú puedas detectar. Vale, de repente les interesa mucho esta temática, o mucho estos autores, o mucho esta franja de tiempo. No. Bueno, yo me dedico a la historia del libro. Yo soy profesor en la Universidad de Barcelona también, de literatura comparada y historia del libro. Y me dedico bastante a eso. Con lo que te puedo decir que sí, que de momento es un libro bastante moderno. Y más que un patrón, el patrón claro es que hay exhaustividad. Es decir, lo que buscan es tenerlo todo, comprarlo todo, que es lo que dice el Proyecto Panamá, que ya sacó a la luz Washington Post en marzo, que es esta idea de digitalizar todo el conocimiento, todos los libros publicados en la historia y trasvasar ese conocimiento en la IA, que de por sí eso no está mal. Ya. Es decir, eso per se no está mal. El problema es cómo se hace y cómo actuamos nosotros como europeos para nuestra soberanía de nuestros propios datos. O sea, es decir, nosotros podríamos estar licenciando esos datos, generando buenos ficheros digitales con nuestros propios datos sin destruir el patrimonio físico, sino además haciéndolo bien, no como lo hacen ahí, que es un poco garrulo lo que están haciendo, y vender. Es decir, hay una oportunidad
de negocio, de ponerse en el siglo XXI, de plantar cara a las oligarquías estas. Es decir, hay un poco una oportunidad de todo esto sin caer en el negacionismo ese de siempre, en el nothing but backyard y esas cosas, ¿no? Ya. Pues un poco en eso estamos. La verdad es que como historiador del libro debe ser para ti, como especialista, un momento insólito de la historia del libro, ¿no? Yo no sé hasta qué punto... Estoy disfrutando mucho. Tú estás disfrutando mucho. ¿Por qué? ¿Qué te hace disfrutar? A ver, entendedme, eso es como si te ponen como impresor, ¿no? O como persona que está en las letras, pues te ponen en la Venecia del siglo XVI al principio, cuando se genera el libro, más allá de Gutenberg, ¿no? Cuando se hace la gran explosión, se inventa la cursiva, los diferentes tipos de letras, hay una revolución cultural espectacular en marcha, ¿no? Entonces estás con un poco la sensación de estar participando en eso, y os digo la verdad, yo disfruto mucho. Por los peligros, pero también por los potenciales. Es decir, estamos en yo no soy nada apocalíptico, estamos en un momento de oportunidad. Claro. Estos libros que compran, en fin, estas empresas relacionadas con la IA para alimentar la IA, luego se destruyen, luego los trituran, los queman, no sé qué hacen con ellos. Sí, pero a ver, eso hay que entenderlo, es fácil de entender, es decir, no tenemos que imaginarnos, ya sé que para el relato es fantástico, yo soy muy de literatura, evidentemente, pero para el relato es fantástico el tema de que parezca que se destruye el libro, que hay un malo maloso, que digo yo, como el del inspector Gadget, ¿no? Que no le ves la cara y es solo una mano acariciando un gato, ¿no? Eso nos encanta a todos porque nos simplifica el relato, pero las cosas son más complejas, es una cuestión de eficiencia. Si tú tienes que escanear todos los libros pasando páginas una a una, eso te puedes morir. Si tú le cortas el lomo a un libro, tienes páginas sueltas y los pones en una fotocopiadora, si es que no tiene más historia. Entonces, el problema de eso es que, hecho así, en realidad y en puridad, se pierde muchísimo dato que incluso esas maquinarias, esas inteligencias artificiales necesitan tener bien curada. Por ejemplo, toda la base codicológica, todo lo que es eso, la información que nos trae, lo que llamamos la parte física del documento, ¿vale? Y eso no está en las letras impresas, no basta con poner la letra impresa en digital, hay que ponerlo bien hecho con un seguido de metadadas, ¿no? De metadatos, que decimos. Eso hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo desde la academia, desde las instituciones, desde el colectivo que pertoca. Y eso es un poco en la que estamos, ¿no? Y estamos trabajando en eso, ¿eh? Es decir, estamos creando alternativas a eso y maneras de trabajar todo eso, sí. Marçal, ¿y lo compran todo? Cuando digo todo, cuando has dicho, vale, yo pienso en librerías de viejo y pienso, por ejemplo, en ese catálogo inmenso de novelitas del oeste que se escribían semanalmente, o de culeverones. ¿Qué hacen con eso? Bueno, lo trituran. A ver, de momento estamos en la fase ISBN, con lo cual estamos en un libro bastante moderno y que tiene protección en depósito legal, pero eso es la punta del iceberg. Es decir, el proyecto Manhattan ya dice que va a ir más allá, entonces lo que harán, y lo que seguro que ya han hecho, es poner, que es lo que haría yo si lo tuviera que hacer, ¿no? Poner las mismas inteligencias artificiales a generar las listas de los documentos que no tienen. Eso es más complejo que eso, pero voy a ir rápido por una cuestión también de uso legal del documento, pero al fin y al cabo el propósito es el digitalizarlo todo. Y entonces van a ir ahí, y ahí es donde está el problema, en eso que dices muy bien, que es que en la parte esa más pequeña, más de exhaustividad, no vamos a perder la gran obra de Delibes, la primera edición de Quevedo. Eso no lo vamos a perder jamás. Eso está muy cuidado y las leyes de patrimonio son muy buenas en Europa y tenemos un tejido cultural institucional maravilloso. El problema no es ese, el problema es esa pequeña exhaustividad de la novelita pequeña del abuelo, pero ya vamos antes de la guerra. La cantidad de revistas, de pequeña novelita, de cantidad de pues eso, premios Nobel publicados en los años 40 con papel de guerra, que decimos que eso es muy precario. Entonces, asegurar que lo tenemos todo es complejo. Y el investigador del futuro puede encontrarse con que su investigación esté mediada por una empresa internacional de la China, o de Canadá, o de Estados Unidos, que no tenga acceso directo al texto, sino a lo que dicen que dice el texto, y eso es un problema. Ahí es donde tenemos que a parar el golpe y actuar nosotros, hacerlo nosotros como sociedad europea y venderlo en todo caso, y hacer incluso negocio, ¿por qué no? Sí, sí. Pues vaya. Esa es mi opinión, ¿eh? No, sí, tiene todo el sentido. Bueno, Marçal Font, propietario de Fénix en Badalona. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Un placer. Gracias a vosotros. Salud. Hasta luego. Adiós. Vaya historia, no estaba yo en el radar de esta historia. Es muy buena, sí. Tremenda, es tremenda. Aitana. Hola, Aitana. Hola. Que no te había saludado. No me habéis saludado, pero estaba yo aquí pensando lo que inventa el hombre blanco, la verdad. Porque, madre mía. Lo que pasa es que estaba acordándome también de Carlos Areces, el modelo, cantante y actriz
David, que siempre dice que él en su casa tiene los DVDs en físico porque así sabe que no le cambian las escenas, ¿sabes? Porque ahora en las plataformas o todas las revisiones que se hacen de películas, entonces yo creo que los libros hay que seguir teniéndolos en físico para que no nos cambien nada, que no nos quiten nada. Pero Aitana, imagínate que te empiezan a comprar las postales y las cartas familiares también para digitalizarlas. Es que claro. No, bueno, es que yo creo que ahora, mira, yo muchas veces que utilizo la inteligencia artificial para corregir textos, porque yo tengo que decir a estas alturas que puntúo fatal, puntúo muy mal, pues siempre lo utilizo con la duda de estos me estarán copiando, lo estarán cogiendo como si fuera yo Miguel Delibes, también te digo por otro lado. ¿Qué dirá la IA esta chavala? ¿De qué va? ¿Esta de qué va? ¿Quién se cree que es? Eran años de ilusión. Hoy por hoy Magazine. Y banderas de morado, los versos de los sin voz. Gritos de Lorca y Machado. Ser Podcast. Habíamos dejado a a ti. A mí. Mira que te habíamos dejado a ti. Mira que el nombre es fácil para ti, ¿eh? Pedro sí, pero todo lo demás es que hay mucha P en tu ¿Qué te digo? Tu currículum vital. Pedro Pérez Perea, con la misión de salir afuera y decir ¿quién sabe de la historia de Antoni Benaiges? Pues te puedes creer que Mariola Sarrió, compañera de Ser Podcast, ¿qué me dices? Ha estudiado sobre él y puede resolver nuestras dudas. Mariola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida. Oye, esto es profesionalidad, ¿eh? Sales de la redacción y en la SER te encuentras un experto de en el pasillo, en los pasillos de la SER. Para cualquier cosa. Que no parezca que lo teníamos preparado. Bueno, Mariola, ¿quién era Antoni Benaiges? Pues era un maestro catalán de Mont-Roig del Camp, en la provincia de Tarragona. Era un maestro republicano que se instaló en 1934 en Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo de unos 200 habitantes de la provincia de Burgos. Sergi Bernal es fotoperiodista e investigador y fue quien descubrió su figura hace unos años mientras documentaba los trabajos de exhumación de la fosa de la Pedraja, también en Burgos. Y allí un vecino de Bañuelos le avisó de que en esa fosa estaba su maestro. Y supongo que a partir de ahí se empezó a tirar del hilo, ¿no? Sí, poco a poco fue reconstruyendo su historia. Antoni Benaiges era el maestro de Bañuelos de Bureba, pero era un maestro activista, era un maestro socialista, sindicalista, afiliado a la CT-UGT, republicano y comprometido con el Estado republicano. Y además comprometido en una cooperativa de maestros que se llamaba la Cooperativa Española de la Imprenta en la Escuela. O sea, era un maestro singular. Bueno, qué interesante, ¿no? Esto de la imprenta. ¿Para qué la utilizaban en clase? Resulta que enseñaba a través de la metodología Freinet, que básicamente apuesta por la participación activa de los alumnos en el proceso de aprendizaje en vez de que sean meros receptores. Y la imprenta jugaba un papel fundamental. Y estos maestros hacían renovación pedagógica. O sea, dentro de su sistema educativo, la criatura, el niño, la niña, estaba en el centro del proceso de aprendizaje. Y esto lo reflejaban a través de unos textos impresos a partir de una imprenta donde explicaban su mundo. Los alumnos aprendían a través de su propia inquietud con el acompañamiento del maestro, claro, y este método fomentaba la creatividad y que se sintiesen parte de un grupo, porque los cuadernos los hacían entre todos. Javier González es secretario de la Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba. Una de las cosas buenas que tenía estos cuadernillos es que se enviaban fuera de Bañuelos, con lo cual los niños de Bañuelos sabían cómo vivía un niño de Cataluña o de Extremadura o de Valencia. Bueno, entonces está claro que fue un maestro muy innovador, pero ¿cómo hemos podido recuperar todo esto, o al menos una parte de su historia? Os decía antes que Sergi Bernal, el investigador, fue tirando del hilo para rescatar la memoria de Benaiges, pues se reunió con sus familiares que le enseñaron una cajita en la que conservaban algunos de los cuadernos del maestro. Eran 13 cuadernillos. Había uno que se llamaba El retratista, que explicaba la llegada al pueblo de un retratista de época y cómo les hizo una fotografía. Había otro que se llamaba Sueños, donde el maestro les preguntaba a los alumnos qué habían soñado y lo publicaban. También había otro que se llamaba El mar, la visión de unos niños que no lo han visto nunca.
Enrique Aragonés, que es descendiente de Benalles, recuerda cómo Elisa Benalles, sobrina del maestro, le enseñaba estos cuadernillos. Me habían contado en alguna ocasión que un tío de mi abuela había sido maestro en un pueblo de Burgos y que hacían unas revistas en la escuela. Y recuerdo haberlos ojeado de pequeño y que me llamara mucho la atención que justamente uno de los cuadernos está dedicado al mar porque lo escriben unos niños que no han visto nunca el mar. Bueno, entonces, este cuadernillo sobre el mar habla en realidad de una promesa, ¿no? Eso es, Antoni Benalles les prometió a estos niños que los llevaría a su pueblo, a Mont-Roig del Camp, a ver el mar por primera vez. Y les hizo escribir sobre cómo lo imaginaban. Unos textos de enero de 1936 que sonarían así. El mar será muy grande. Yo no lo he visto nunca. También será muy hondo y muy largo. Mi hermano dice que lo ha visto en Pamplona cuando estaba de servicio y que había gente bañándose. El mar estará muy claro, porque si no es tontada que quieran bañarse. Luego mi hermano le ha dicho al maestro que él no ha visto el mar, porque Pamplona no tiene. Soledad Palacios. En el mar es donde cogen los zapateros y toda la merluza, y es por donde andan los barcos. En el mar habrá más agua que toda la tierra que yo he visto. Severino Díez. El mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro me dice que iremos a bañarnos. Yo le digo que no voy a ir, porque tengo miedo de ahogarme. Lucía Carranza. Y bueno, a pesar de todo esto, tiene pinta de que no lo tuvo nada fácil en Bañuelos de Bureba. No, era obviamente una España muy conservadora y un pueblo muy pequeño. Sergi Bernal cuenta cómo era su día a día en Bañuelos. Lo primero que hizo al llegar ahí a su escuela fue quitar el crucifijo, tal como dictaba el Ministerio de Instrucción Pública de la Segunda República. Fue un motivo de escarnio y el cura Manuel Álvarez se aprovechó de esto para de alguna manera poner a la población en contra. Y también cuando habló de lo que estaba pasando en las ciudades, que había una cosa que se llama divorcio, pues eso tampoco nos sentó nada bien a los poderes fácticos. El maestro escribía en el periódico En la Voz de Bureba y se significó mucho políticamente. Enrique Aragonés, descendiente de Benalles. Tenía un pensamiento pedagógico y un pensamiento político que ponía negro sobre blanco. Cuando ya estaba en el pueblo, hizo el discurso del 1 de mayo en la plaza de Briviesca, que estaba implicado en la transformación que estaba habiendo en la República y creía que la educación estaba llamada a jugar un papel central en ella. Decías al principio, Mariola, que un alumno suyo dijo que sus restos estaban en la fosa de la Pedraja. El caso es que no se sabe dónde están porque de la Pedraja solo se pudieron identificar unas 25 víctimas y el maestro no estaba entre ellas. Tampoco se sabe qué día fue asesinado exactamente. Demetrio Sáez, que era amigo suyo y vecino de Bañuelos, asegura en un escrito en el bulletí del Comité de Defensa de Vilanova y la Geltrú que el maestro fue asesinado el día 25 de julio y es la única referencia que hay. Sí que se sabe cómo fueron sus últimas horas. Javier González. Al maestro le cogen el día 18 de julio, justo cuando dan el golpe de Estado. Le torturan en la Plaza Mayor de Briviesca para un escarnio público. Le pasean por todo Briviesca ya medio muerto, semidesnudo. Le meten en la cárcel. El día 19 le sacan y ya desaparece su rastro. Y creemos que o bien murió en ese traslado o bien lo asesinaron y dejaron su cuerpo tirado en una cuneta. Bueno, y lamentablemente aquellos niños nunca vieron el mar con su maestro porque fue fusilado, aunque preferiría acabar de una forma más amable con un recuerdo de un maestro singular, revolucionario, que se implicó en los alumnos, en la vida del pueblo y en transformar la educación. Antoni Benalles no solo llegó a Bañuelos de Bureba con una imprenta bajo el brazo, sino que también con un gramófono. Y él ponía música, tenía discos y hacía un baile que el cura no toleraba. También hacía una academia para los adultos, alfabetizaba y en esa academia se podía hablar de todo. Vaya historia, ¿eh? Qué pena. Como un... A mí me pasa con las historias de los maestros y los maestros de la República, lo que me pasa es que me da la sensación de que las vidas truncadas no solo fueron las de ellos y ellas, fueron también las de los alumnos y alumnas que tenían, porque todo lo que nos estáis contando llega como una formación maravillosa que querríamos ahora, en 2026, para nuestros guajes, ¿sabes? Sí, sí. Yo estaba pensando precisamente en eso, ¿no? En el papel ejemplar, entre
determinados contextos históricos, en un momento en el que, bueno, pues lo que se llama la España vaciada, la España interior, se vivía con muchísima más precariedad que ahora, ¿no? Como que llega alguien que viene de otro lugar y te trae otra manera de ver la vida, otras promesas. El moderno, llegaba el moderno. Sí. Es decir, como eso de repente es una sacudida, ¿no? Incluso con otro acento también. Sí, claro. Que eso al final también era, yo creo que tenía que ser chocante. Imagínate luego la disonancia cognitiva para estos niños, que luego viene la guerra y la educación que reciben es completamente diferente. Claro, el trauma, en fin. Gracias, Mariola. A vosotros. Fíjate. Salimos a la redacción y encontramos a alguien que tiene una historia que... Es que yo tengo buen ojo. Lo que es la cadena SER todo. ¿Te has fijado, Aitana? Luego dirán cosas de la SER. Pero vamos. Pero equivocadas todas. Exacto. Vamos hasta Lugo. Antía Montes. Antía, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué ha pasado, Antía? ¿A quién hay que pegar, Antía? No. A ver, que nos lo echamos a la cara los de la UNESCO. Que han dicho que de momento no hacen patrimonio de la humanidad a la Ribeira Sacra. ¿Qué ha pasado? Eso parece. Pues si queréis reclamar a alguien, supongo que es como cuando tocaba ir al despacho del profesor, ¿no? A una reclamación de esas después de un examen en el que te han suspendido, porque es más o menos lo que acaba de pasar, que nos han dicho que tenemos que repetir los deberes. Digamos que nos han puesto como un 4,5 y ahora tenemos que estudiar para la recuperación. O sea que hay esperanza. O sea, lo que nos han dicho no es que ustedes no puedan ser patrimonio, hablamos de la Ribeira Sacra, sino que tienen que enviar una candidatura de otra manera. Claro, efectivamente, no es un sí, pero tampoco es que la candidatura decaiga, tampoco es un suspenso definitivo, es una nueva oportunidad para aclarar algunas dudas, porque es cierto que lo que ha habido en esta comisión es muchísima diversidad de posturas, ha sido un debate muy poco habitual, ha costado mucho a los 21 países que forman parte de él llegar a un consenso y de hecho se ha aplazado. En una primera valoración se empezaron a formar diferentes corrillos y ha decidido aplazarse a una segunda intervención en la que finalmente se ha tomado esta decisión de devolver la candidatura, e incluso el representante de México, de hecho, pedía la palabra una vez ya tomada la decisión para señalar lo poco común, dijo, que era esta diversidad de opiniones, e incluso ha planteado que esto evidencia, ¿no?, que hay que revisar el procedimiento para propuestas de este tipo, y propuso, por ejemplo, que se incorporaran técnicos regionales al trabajo del ICOMOS, porque en este caso se han consultado a más de 50 expertos de la UNESCO y ni así hemos logrado hacer entender el valor especial de la Ribeira Sacra para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que esto es falta de vino, sinceramente. Puede ser. Yo estuve leyendo en la prensa local gallega que teníamos unos firmes defensores en Perú, Tanzania y Ucrania, cosa que me parece bastante random, pero a la vez como bien. O sea, que por estos países muy bien. Un triángulo interesante, desde luego. Sí, Perú, Tanzania y Ucrania, de repente. Bueno. Sí, llamaba la atención, pero es cierto que, por ejemplo, Tanzania ha defendido mucho esa propuesta del paisaje del agua que presentaba la Unión Europea. Han entendido que sí que tiene un valor especial que merece ser reconocido como bien de la humanidad y han sido efectivamente uno de los defensores más arduos de nuestra candidatura. ¿Había muchas esperanzas, Antía, allí en que la UNESCO aceptara la candidatura? Bueno, había un poco entre el sí y el no, estábamos ahí un poco en el centro de la balanza, porque es cierto que ya partíamos de ese informe del ICOMOS que recomendaba que decayese la candidatura, o sea que ya íbamos un poco como sabiendo que habíamos estudiado pero lo justito para el aprobado, que siempre genera inseguridad. Pues dirá lo que quiere la UNESCO. Exacto. En fin. Que diga lo que quiera. Pues haya su opinión sobre las cosas, pero la Ribeira Sacra es una maravilla. Es una maravilla. Sí. Si no la conocéis, tenéis Eso que es conocer. verdad. Es espectacular. Es verdad. Es un paisaje de cañones vertebrado por esos cauces de los ríos con esas laderas plantadas de viñedos con una forma muy tradicional de agricultura, ¿no? Que se realiza esa vendimia que llamamos heroica porque es prácticamente vertical y que se ríe del CrossFit, ya os lo digo yo. Pero esas eran un poco las propuestas que vertebraban este paisaje del agua del que hablábamos ante la UNESCO, pero que también incluye este paisaje, pues esos grandes embalses que se construyeron en el siglo XX para generar electricidad, grandes presas, esas enormes infraestructuras industriales que modifican el paisaje, y precisamente a esto es a lo que tenemos que darle coherencia, es lo que nos han pedido, ¿no? El pero que nos han puesto es que se entiende efectivamente que durante el siglo pasado la convivencia entre todas estas partes sí que existió y que contribuyó a perfilar la autenticidad de la zona, ese valor especial que la hace
hace merecedora de ser patrimonio de la humanidad, pero lo que nos preguntan es cuál es la proyección a futuro, ¿no? Si se va a mantener o qué tendrá de especial. Claro. Bueno, pues nada. También nos gusta que si algo ya histórico, que sea gallego, ¿sabes? Histórico a nivel mundial, pues que sea una candidatura gallega. Esto nos gusta, porque somos sensibles a estas cosas, la verdad. Bueno, Antía, muchas gracias. Y gracias a vosotros. ¡Viva Tanzania! Venga. Y Perú. Perú y Ucrania. Y Ucrania. Pero aquí lo más random puede ser Tanzania. Venga, voy a pedir oyentes en el 900-100-800. 900-100-800. Porque en esto de que Pozondo es un nuevo Bilbao, Pascual, vamos a hablar de los motes. De los motes. Y vengo con un censo incluso de motes de mi pueblo. O sea, que la gente venga bien preparada. Por favor, quiero que me cuenten las historias de los motes, porque eso es lo bonito. A mí incluso me ha costado en mi pueblo encontrar, porque en segunda y tercera generación ya se pierde el origen del mote. Claro. No saben los hijos ¿Cómo por qué te se llaman, así. Pascu? No, vamos a ver, teniendo un padre, un abuelo y un hermano Severino, ¿cómo me van a llamar? Pues, los Severinos. Los Severinos. Claro. 900-100-800, queremos que nos llamen para que nos cuenten cuáles son los motes más divertidos de su pueblo, cuál es el mote de su familia, por qué les llaman como les llaman. 900-100-800, sobre todo para que nos demuestren que en su pueblo ponen mejores motes que en Pozondo. Porque en eso... Lo dudo. Es que son los mejores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.